Estaba leyendo un dato hoy que la verdad me dejó pensando bastante. Resulta que en las últimas 24 horas, la humanidad generó más información que en todo el siglo XIX. Uf, sí, es una locura. Y sin embargo, paradójicamente, parece que nunca ha sido tan fácil manipular a la opinión pública. O sea, nunca hemos estado tan conectados y al mismo tiempo pues tan vulnerables frente a las pantallas. Totalmente de acuerdo. Digamos que el acceso masivo a los datos nos dio esta ilusión de que seríamos más libres o tendríamos mayor claridad. Ajá, la biblioteca infinita. Exacto, la biblioteca infinita en el bolsillo. Pero la realidad técnica demuestra que eso no sirve de nada si el bibliotecario tiene intereses ocultos, ¿no? Y sobre todo si te grita la información a la cara sin darte tiempo para pensar. Y justo esa tensión, esa desconexión entre la sobrecarga de datos y nuestra capacidad de pensar por cuenta propia, es al corazón de nuestra inmersión de hoy. Es un tema fascinante. Sí, para este análisis tenemos sobre la mesa un documento sumamente rico. Son las memorias del Cuarto Congreso de Educación Emancipatoria que organizó CESPE Venezuela en mayo de 2026. Así es. Y la misión principal para quienes nos escuchan hoy es descubrir cómo sobrevivir y mantener el pensamiento crítico en esta era de inteligencia artificial y saturación digital. Claro. Y creo que es fundamental establecer desde ya que el enfoque aquí no es rechazar la tecnología con una visión, no sé, nostálgica o apocalíptica de las máquinas son malas. Sí, nada de eso. Para nada. El objetivo es entender los engranajes, comprender cómo operan las estructuras de poder detrás de las plataformas que usamos a diario. Y el punto de partida que plantea el texto para este fenómeno es un concepto que la verdad suena muy clínico: la infoxicación. Infoxicación. Suena a un diagnóstico severo, de esos de ir a urgencias. Tal cual. Y tiene todo el sentido cuando vemos que para millones de personas el consumo de noticias es deslizar videos cortos en TikTok o leer cadenas de WhatsApp. En esos espacios, la emoción del instante siempre le gana a los hechos. Sí, porque la infoxicación describe una saturación cognitiva que, literal, paraliza tu capacidad de análisis profundo. Te bloquea. Te bloquea por completo. Cuando el cerebro es bombardeado por tantos estímulos fragmentados, entra en un modo de procesamiento superficial. De hecho, el documento cita un estudio de la Universidad ULASIT sobre cómo esto se cruza con las nuevas tecnologías. ¿Y qué encontraron? Pues revelan que hasta el 90% de los estudiantes universitarios encuestados ya utilizan inteligencia artificial para sus actividades académicas, y esto genera un fenómeno que ellos definen como dependencia algorítmica. ¡Wow! 90%. O sea, pasividad cognitiva total. Bien, vamos a desempacar esto porque creo que tengo una buena analogía. A ver, dime. Es como si alquilamos un helicóptero para subir hasta la cima de una montaña. Físicamente, pues llegamos a la cumbre, tenemos la foto, el resultado final, ¿verdad? Claro, el logro visible. Ajá, pero nuestros músculos no se fortalecieron en absoluto porque no hubo proceso de escalada. O sea, usar la inteligencia artificial para que te redacte un ensayo completo es exactamente igual. Obtienes el resultado, pero la mente no trabaja. Lo fascinante aquí es que la metáfora del helicóptero da justo en el clavo sobre el mecanismo del aprendizaje, porque hay una diferencia abismal entre usar la IA como un amplificador cognitivo frente a usarla como un simple sustituto. Claro, como una herramienta versus un reemplazo. Exactamente. El cerebro humano requiere algo llamado fricción cognitiva. Habilidades como analizar datos complejos o crear ideas originales requieren esfuerzo. Y si la tecnología hace la síntesis por nosotros, esa fricción desaparece. Y el cerebro es muy ahorrativo, ¿no? Si puede delegar, delega. Totalmente. El cerebro busca ahorrar energía siempre. Pero espera, yo sé lo que muchos estarán pensando ahora mismo. Sí, claro, el tema generacional. Porque si vemos a las nuevas generaciones, a la Gen Z, tienen una agilidad impresionante. Ajá. Gestionan múltiples pantallas a una velocidad que, bueno, a mí me da vértigo. Entonces, ¿no es posible que simplemente estemos ante una evolución hacia una multitarea más eficiente? O sea, ¿por qué la velocidad digital es automáticamente enemiga del pensamiento profundo? Esa es la gran pregunta. Pero la ciencia dice otra cosa. La multitarea constante genera una falsa ilusión de productividad. Los estudios citados en el Congreso muestran que interfiere drásticamente con la retención a largo plazo.
o sea que no se les queda grabado. Exacto. No tiene nada que ver con que las nuevas generaciones sean menos brillantes. Son superadaptables. El problema es el ecosistema en el que viven. Las plataformas están diseñadas corporativamente para evadir la fricción. Todo a un clic. Todo fácil. Y cuando el sistema hace las cosas tan fáciles, el usuario empieza a ver el esfuerzo intelectual como un fallo del sistema, como algo que debe evitarse. Y ahí, cuando pierdes la costumbre de esforzarte para validar algo, quedas completamente expuesto. Quedas vulnerable a la manipulación. Y a una manipulación muy sutil. Uf, tan sutil que ni te das cuenta. Hay un experimento revelador sobre esto, desarrollado por una universidad australiana, que se llama Capture the Narrative. Ah, sí, lo leí en las fuentes. Es de miedo. Es escalofriante. Usaron bots impulsados por IA para generar contenido persuasivo e intentar manipular unas elecciones simuladas. ¿Y cuánto tardaron? 4 semanas. ¡Wow! Pero el hallazgo crítico no fue la velocidad. Descubrieron que el contenido generado con una apariencia razonable, con un formato de noticia respetable, resultó muchísimo más peligroso para manipular que el contenido extremista o abiertamente falso. Claro, tiene sentido, porque si vemos un contenido extremista o muy agresivo, nuestras defensas cognitivas saltan de inmediato. Es como una alarma. Exacto, dices, esto es falso. Pero si viene en el empaque de un artículo serio, baja tus defensas. Y si ya perdimos el hábito de la fricción cognitiva, de cuestionar, pues simplemente lo aceptamos porque suena bien. Tal cual, nos tragamos el anzuelo entero. Y esto nos lleva a un punto clave. Si la máquina está estructurando la información y decidiendo qué suena bien, entonces, ¿quién programa esa máquina? ¿Qué intereses hay detrás? Bueno, ahí entramos al terreno de la colonialidad digital. Que es un concepto pesado. Un pesado. Históricamente, el imperialismo en nuestra región, en América Latina, era la extracción de recursos físicos: oro, petróleo, tierra. Ajá. Pero el análisis contemporáneo del Congreso plantea que la nueva frontera de extracción es nuestra autonomía humana. Los algoritmos que deciden qué vemos o qué compramos se diseñan en centros de poder extranjero. Totalmente alejados de nuestra realidad. Exacto, con lógicas que no tienen nada que ver con nosotros. Y para describir nuestra actitud frente a esto, el texto menciona un término de Cristóbal Cobo, que es la aceptatología. Aceptatología. Aquí es donde se pone realmente interesante. Suena a la ciencia de decir que sí a todo, de aceptar los términos y condiciones sin mirar. Es exactamente eso. Es la tendencia social a adoptar cualquier dispositivo digital de manera acrítica, solo por pura comodidad. Interactuamos con la IA como si fuera un oráculo infalible, como una caja negra. Sí, le haces una pregunta y te escupe una respuesta perfecta. Pero no tienes idea de qué sesgos, qué exclusiones o qué perjuicios operaron dentro de esa caja negra para darte esa respuesta. O sea, es como ir al súper, comprar comida ultraprocesada en un empaque brillante y comértela todos los días sin leer jamás la etiqueta de los ingredientes. Si no leemos el código del algoritmo, nos terminamos comiendo los sesgos del programador. Esa analogía de la comida ultraprocesada es perfecta. Y el riesgo de consumir ese código es que promueve la estandarización de la mente. Los algoritmos a gran escala necesitan categorizar a los usuarios en perfiles predecibles. Claro, para ser rentables. Exacto. El documento llama a esto buscar un monismo ontológico, que, en palabras sencillas, es intentar aplastar toda la diversidad de culturas y pensamientos humanos para encajarlos en un modelo único. Como la metáfora de la física cuántica que mencionan, ¿no? Sí, que los paquetes de información foráneos buscan estandarizar la conciencia, y el peligro social de todo esto es crear una aristocracia cognitiva. Una élite que entiende el algoritmo. Exactamente. Una pequeña élite que piensa y controla la arquitectura de la IA frente a una mayoría que solo obedece sin entender. ¡Qué fuerte! Y bueno, el reto monumental para cualquiera de quienes nos escuchan hoy es cómo evitar ser ese consumidor pasivo. ¿Cómo auditamos esa caja negra en nuestra vida diaria? Si conectamos esto con el panorama general, el Congreso propone un modelo práctico de 4 bucles o pasos. El primero es la sospecha. O sea, dudar por defecto. Sí, no asumir que el primer resultado de la IA es neutral. Preguntarte ¿por qué me muestra esto a mí? El segundo paso es la exégesis, o desempaquetar la herramienta. Entender lo básico de cómo funciona. Ajá, leer la etiqueta de los ingredientes. Tal cual. El tercer paso es la recontextualización, que es forzar a esa tecnología a dialogar con tu realidad local. Y el cuarto es la rectoría,
que es tomar las riendas. ¿Cómo se vería eso en la práctica? Pues en lugar de pedirle a un modelo de lenguaje genérico cómo solucionar un problema de tu barrio basado en datos de otro país, tú le exiges que analice los datos específicos de tu municipio. Ah, pasas de ser el que recibe órdenes a ser el director de la orquesta. Exactamente. Dejas de ser pasivo. Y ese paso de recontextualizar me parece crucial porque nos obliga a aterrizar todo este debate teórico, porque la realidad física en América Latina no tiene nada de estándar, es profundamente fragmentada. Las estadísticas que se manejaron en el Congreso son crudísimas en ese sentido. Sí, los números de migración son impactantes. Estamos hablando de 17.5 millones de migrantes en la región, la inmensa mayoría moviéndose dentro del mismo continente. Y a esto súmale que casi el 28% de la población sigue sin Internet. Entonces, claro, cuando cruzas una tecnología diseñada para homogeneizar con una realidad de desplazamiento y desigualdad, el impacto en las escuelas es un terremoto. Es un sismo total. Y de ahí nace un concepto central del documento, la escuela atravesada. Que es una forma muy distinta de ver la educación, porque la idea tradicional es un recinto cerrado, con muros, ¿no? Claro, donde la información fluye ordenada. Pero la movilidad humana ha convertido a las escuelas en nodos de tránsito. Una escuela atravesada es porosa. Cruzada por muchas realidades. Está atravesada por cuerpos migrantes, por memorias del Darién, de Haití, de Venezuela. Y también por asimetrías tecnológicas. Unos tienen IA y otros no tienen ni datos en el celular. Y ahí mencionan un riesgo enorme que me llamó la atención, el extractivismo simbólico, que es básicamente reducir a estas personas a una etiqueta plana, ¿cierto? Sí, es un peligro enorme. Es decir, el migrante o el refugiado, ignorando toda la riqueza de saberes que traen. Y el documento advierte que la escuela no puede verlos como un problema burocrático a resolver. Claro, pero, a ver, pongámonos en los zapatos de los maestros. Tenemos escuelas con muy pocos recursos, aulas saturadas y profesores que están al borde del colapso de tanto trabajo. Es la realidad de muchos. Entonces, pedirles que además de lidiar con la brecha digital y dar sus clases, se conviertan en sanadores del trauma migratorio y descolonicen el algoritmo, no es una carga completamente irreal para la educación formal. Entiendo perfecto tu punto. Es una tensión muy válida. Pero los expertos abordan esto desde la gestión. No se trata de ponerles una materia nueva a los profesores. Se trata de combatir la burocracia punitiva. Todo ese papeleo inútil. Exacto. Todo ese control estandarizado que asfixia al docente. Hay que liberarles tiempo. Y ahí entra el concepto del liderazgo como esperanzar. Liderar para infundir optimismo, no solo para administrar la escasez. Exactamente. Es cambiar la lógica. Usar el diálogo al estilo Paulo Freire. Que la experiencia del estudiante migrante sea el material de aprendizaje para que el peso no recaiga solo en el profesor dictando clase contra la corriente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Ya planteamos el problema del colonialismo digital, la desinformación y las escuelas saturadas. Pero ¿cómo pasamos a la acción? ¿Cuáles son las herramientas de resistencia? La respuesta que proponen desde CESPE se agrupa en lo que llaman metodologías insurgentes y la pedagogía procrítica. Pedagogía procrítica. Sí, que toma la crítica política tradicional, pero le añade dimensiones vitales: afecto, cuidado mutuo, arte, arraigo territorial. Es defender la dignidad humana hoy. Y además de la filosofía, proponen tácticas súper prácticas. Por ejemplo, me encantó lo del sándwich de la verdad, de George Lakoff, para combatir la desinformación. Oh sí, esa táctica es brillante. Es que el problema es que, cuando desmentimos una mentira repitiéndola, terminamos grabándola más en el cerebro de la gente. ¿Verdad? Claro, el cerebro retiene el marco de referencia y la emoción, no la negación lógica. Por eso el sándwich te dice, primero, da el hecho real. Segundo, expón la mentira diciendo claramente que es un engaño. Y tercero, reafirma la verdad. Exacto, para no amplificar el bulo. Como con las antenas y el agua. En lugar de decir es mentira que envenenan, empiezas diciendo el agua es segura. Hay un rumor diseñado para asustar, pero la ciencia confirma que el agua sigue pura. Encapsulas la mentira. Es un mecanismo de autodefensa indispensable hoy en día. Y a un nivel más macro, esto se conecta con la epistemología cimarrona. Ese término me parece súper poderoso. Viene del cimarronaje histórico, ¿no? Los esclavizados que escapaban y fundaban comunidades libres.
Exacto. Llevado a lo intelectual es la fuga de la opresión del pensamiento colonial. Es validar el conocimiento popular y afrodescendiente. Y exige que quien investiga sea un investigador sentipensante, como decía Falsborda. Un investigador sentipensante. Suena súper poético. Pero te pongo un reto. Vivimos en un mundo corporativo regido por Big Data, algoritmos hiperprecisos y ciberseguridad avanzada. Ajá. En medio de tanta eficiencia de la máquina, ¿cómo compite esta epistemología cimarrona? Esto plantea una pregunta importante, y es el choque de paradigmas. Pero la clave es que la metodología insurgente no intenta competir en velocidad de procesamiento con la IA. Si juegas a eso, pierdes. Claro, la máquina siempre va a calcular más rápido. Exacto. La fortaleza humana es el contexto y la ética. Fíjate en los sistemas de ciberseguridad corporativa. Los filtros de IA contra el phishing tienen una tasa de éxito de más del 97%. Son precisos a morir. Ajá. Pero las empresas siguen sufriendo ataques todos los días. Y ataques feos. ¿Y por qué? Porque el ataque no va a la máquina, va a la psicología humana. El correo falso te dice tu cuenta será bloqueada en 5 minutos. Y si el usuario se asusta, pierde la postura crítica y hace clic, el filtro técnico de la IA no sirvió de nada. O sea, el verdadero cortafuegos es el humano sentipensante. Tal cual. La metodología insurgente es nuestro cortafuegos. La IA agrupa millones de datos en un segundo, sí, pero la máquina no tiene empatía, no tiene memoria histórica. No sabe qué es justo para una comunidad. Exacto. Solo el humano decide qué es valioso y ético. Bueno, haciendo una recapitulación de este viaje para la audiencia, empezamos viendo a la inteligencia artificial y la infoxicación como amenazas gigantes, como fuerzas que nos vuelven pasivos. Amenazas de colonialismo digital, sí. Pero hemos descubierto que si aplicamos estas metodologías insurgentes, si usamos el sándwich de la verdad y abrazamos la realidad desde la escuela atravesada, podemos voltear el tablero. Totalmente. La tecnología se vuelve una herramienta de emancipación si sabemos usarla. Y creo que el recordatorio para quienes nos escuchan, sin importar a qué se dediquen, es que la responsabilidad de verificar, de hacer social checking, recae en nosotras las personas. No podemos cederle el pensamiento crítico a un algoritmo. Es un trabajo diario. El humano tiene que ser el curador crítico. La tecnología debe servir a la dignidad humana, y no al revés. Y para cerrar, me quiero despedir con una reflexión provocadora que me surgió al leer todo esto. A ver, cuéntanos. Sabemos que los grandes modelos de lenguaje de la IA aprenden absorbiendo todo lo que publicamos, todo lo que interactuamos en Internet, ¿verdad? Sí, se entrenan con nuestro comportamiento. Entonces, si el objetivo de la pedagogía emancipadora es formar sujetos críticos, llegará el momento en que nuestro propio cimarronaje intelectual, nuestras demandas de justicia, sean tantas que terminen educando a la propia inteligencia artificial. ¡Wow! O sea, en lugar de que la IA nos imponga sesgos coloniales, podríamos nosotros, con nuestra insurgencia, transformar el algoritmo para que se convierta en una red global de justicia cognitiva. Es una posibilidad fascinante. Nos obliga a no rendirnos frente a la máquina. Algo profundo para pensar hasta nuestra próxima inmersión.